La Deep Web, un portal al infierno. Siempre he sido un tipo curioso, pero nunca pensé que esa curiosidad me llevaría al borde de la locura. Todo comenzó una noche de viernes, aburrido y sin planes. Un amigo me había hablado de la Deep Web, un lugar donde podías encontrar cualquier cosa, desde medicamentos ilegales hasta secretos gubernamentales. Decidí investigar, solo por diversión. ¿Qué tan peligroso podría ser? Descargué Tor y configuré todo para entrar en la Deep Web. La primera hora fue decepcionante. Foros aburridos, sitios de venta de drogas y unos cuantos anuncios de servicios de hackers. Justo cuando estaba a punto de cerrar todo y apagar la computadora, encontré un enlace extraño en un foro. Decía algo como «Acceso a la verdad oculta» y tenía una advertencia «Solo para valientes». Clic. El enlace me llevó a una página en negro con un único campo de texto y un botón que decía «Entrar». Sin pensarlo mucho, escribí «Curiosidad» y presioné el botón. La pantalla parpadeó y se quedó en negro por unos segundos antes de mostrar una serie de videos. El primer video parecía un documental casero. Un hombre con una máscara explicaba cómo había descubierto un portal a otro mundo a través de la Deep Web. Sus palabras eran incoherentes, como si estuviera loco o bajo el efecto de drogas. Hablaba de criaturas extrañas y lugares oscuros que no existían en nuestra realidad. Decidí ver el siguiente video. Este era más perturbador. Mostraba a personas siendo sometidas a rituales extraños, marcados con símbolos que nunca había visto. Sus rostros estaban llenos de terror y dolor, pero lo peor era que uno de ellos miró directamente a la cámara, y aunque no podía oírlo, supe que estaba pidiendo ayuda. Comencé a sentirme incómodo, pero la curiosidad aún me dominaba. Abrí el tercer video. Al principio no entendí lo que veía. Era una habitación oscura, apenas iluminada por una lámpara parpadeante. En el centro, una figura encapuchada escribía frenéticamente en un cuaderno. De repente, levantó la vista y sentí que me miraba a través de la pantalla. Mi teléfono sonó, haciéndome saltar. Era un número desconocido. Respondí con cautela. ¿Eres tú?, dijo una voz susurrante. ¿Quién eres?, respondí, tratando de sonar firme. Te he estado esperando. Ahora eres parte de esto. El teléfono se cortó y un frío helado recorrió mi espalda. Decidí cerrar todo y apagar la computadora, pero el cursor no respondía. Los videos seguían reproduciéndose, cada uno más perturbador que el anterior. Personas sufriendo, criaturas indescriptibles y esos malditos símbolos. Finalmente, logré apagar la computadora arrancando el cable de corriente. Respiré aliviado, pensando que todo había terminado. Sin embargo, mi alivio fue breve. Al día siguiente, encontré una nota debajo de la puerta de mi apartamento. Estaba escrita con una caligrafía temblorosa y decía: «No puedes escapar. Estamos observando». Durante las siguientes semanas, mi vida se convirtió en un infierno. Recibía llamadas a todas horas del día y de la noche. Siempre la misma voz, siempre el mismo mensaje: «Te estamos observando». Empecé a notar sombras extrañas en los rincones de mi visión. Mi computadora se encendía sola por la noche y reproducía esos malditos videos. Una noche, desperté con una sensación de asfixia. No podía moverme. Sentí una presencia en mi habitación, una figura oscura que se cernía sobre mí. Susurraba en un idioma que no entendía, pero sus intenciones eran claras. Quería mi alma. Desesperado, busqué ayuda en foros de la web superficial.
Encontré a otros que habían pasado por experiencias similares. Algunos hablaban de rituales para cerrar el portal, otros decían que la única salida era la muerte. Decidí intentar uno de los rituales. Preparé todo según las instrucciones: velas negras, sal y una serie de cánticos que debía recitar a la medianoche. La noche llegó y encendí las velas, formando un círculo de sal a mi alrededor. Comencé a recitar los cánticos. Al principio nada pasó, pero entonces sentí una presencia. Era la misma figura oscura, pero esta vez estaba furiosa. Las velas se apagaron de golpe y fui lanzado contra la pared. Desperté horas después, aturdido, pero vivo. La figura había desaparecido y mi computadora estaba en llamas. Apagué el fuego y me senté, tratando de procesar lo que había pasado. No sabía si el ritual había funcionado o si simplemente me había dado un respiro temporal. Desde entonces, he estado en constante vigilancia. Nunca dejo mi computadora encendida, evito la Deep Web y siempre tengo un círculo de sal alrededor de mi cama. La figura no ha vuelto, pero siento su presencia. Sé que sigue ahí, esperando. Esta es mi advertencia para ti, curioso navegante de la Deep Web. No hay secretos que valgan tu alma. No hay verdades ocultas que justifiquen el horror que encontrarás. Si alguna vez encuentras un enlace que dice «Acceso a la verdad oculta», por favor, por tu propio bien, no hagas clic. El forense digital. Todo comenzó cuando recibí un correo electrónico extraño en mi cuenta de trabajo. Soy forense digital, y aunque suelo lidiar con datos corruptos y fraudes informáticos, esta vez era diferente. El remitente era anónimo, y el asunto decía: prueba de la existencia de algo más oscuro. El cuerpo del correo contenía un enlace a un sitio de la Deep Web y un mensaje breve: tienes que ver esto. No era raro que recibiera pistas anónimas sobre casos, pero algo en este mensaje me inquietaba profundamente. La curiosidad y el sentido del deber pudieron más, así que configuré una máquina virtual con todas las medidas de seguridad y accedí al enlace a través de Tor. La página era un foro oculto titulado Sombras del Más Allá. Sus secciones abarcaban desde teorías de conspiración hasta rituales ocultos. Pero lo que llamó mi atención fue una sección titulada Pruebas Visuales. Decidí entrar. El primer archivo era un video titulado El Ritual. Lo descargué y lo analicé para asegurarme de que no contenía malware. Todo parecía limpio, así que con el estómago revuelto, me dispuse a verlo. El video mostraba a un grupo de personas en lo que parecía un sótano iluminado solo por velas. Estaban encapuchados y murmuraban palabras en un idioma que no reconocí. En el centro del círculo, una figura atada y amordazada se retorcía de dolor. Sentí un escalofrío recorrerme. Aunque había visto cosas horribles en mi carrera, algo en este video me afectó profundamente. Antes de que pudiera detenerlo, la figura en el centro del círculo comenzó a gritar, pero el sonido se distorsionaba, convirtiéndose en un lamento inhumano. Apagué el video de golpe y respiré hondo. ¿Qué demonios era eso? Mis noches empezaron a ser tormentosas. Soñaba con rituales, gritos y sombras que me observaban desde los rincones de mi habitación. Un día, recibí otro correo del mismo remitente. Sabemos que lo viste. Ahora eres parte de ello. Intenté rastrear al remitente, pero no pude obtener nada. Me sentía observado, paranoico. Decidí investigar más profundamente el foro. Encontré hilos de conversación sobre avistamientos de seres oscuros y desapariciones misteriosas.
La comunidad hablaba de un ente llamado el Vigilante, un ser que, según ellos, controlaba el foro y mantenía el equilibrio entre nuestro mundo y el otro lado. Cada noche, las pesadillas empeoraban. Sentía que algo intentaba comunicarse conmigo a través de los sueños. Una noche desperté con la sensación de que no estaba solo. Vi una figura oscura al pie de mi cama. Sus ojos brillaban con un malicioso destello rojo. Intenté moverme, pero estaba paralizado por el terror. A la mañana siguiente, encontré marcas en el suelo alrededor de mi cama, como si alguien hubiera estado realizando un ritual allí. Decidí buscar ayuda en la Deep Web, en el mismo foro. Publiqué mi experiencia y pedí consejo. La mayoría de las respuestas eran vagas y llenas de advertencias sobre dejar de investigar. Pero un usuario, Sombras Verdaderas, me envió un mensaje privado. Te están observando porque abriste una puerta. Solo hay una forma de cerrar esa puerta, pero no será fácil. Sombras Verdaderas me dio instrucciones detalladas para realizar un ritual de cierre. Me explicó que necesitaba ciertos elementos: velas negras, sal de roca y una daga ritual bendecida. Aunque escéptico, no veía otra salida. Conseguí los elementos y me preparé para la noche del ritual. A la medianoche tracé un círculo de sal y coloqué las velas alrededor. Con la daga en mano, comencé a recitar las palabras que Sombras Verdaderas me había dado. Al principio no ocurrió nada, pero luego las llamas de las velas comenzaron a oscilar violentamente y sentí una presencia pesada en el aire. Una sombra emergió del rincón más oscuro de la habitación, creciendo y tomando forma humana. Sus ojos rojos brillaban intensamente mientras avanzaba hacia mí. Con todas mis fuerzas, terminé el cántico y clavé la daga en el centro del círculo. Hubo un estallido de luz y un grito ensordecedor, y luego, silencio. Desperté en el suelo, agotado pero vivo. La sombra emianese había desaparecido, y por primera vez en semanas sentí una paz extraña. Sombras Verdaderas me envió un último mensaje. Lo lograste. La puerta está cerrada, pero nunca olvides que hay cosas en la Deep Web que no deben ser vistas. Desde ese día, abandoné cualquier intento de explorar la Deep Web. Mi curiosidad había sido saciada de la peor manera posible. Ahora me concentro en casos normales, aunque a veces, en la oscuridad de la noche, siento que esos ojos rojos me observan desde algún lugar más allá de nuestra realidad, recordándome el precio de la curiosidad desmedida. La cadena del silencio. Hace unos años, recibí un mensaje privado en una red social que rara vez utilizaba. El remitente, un antiguo compañero de universidad, me pedía ayuda con un tema delicado. Ricardo siempre fue un tipo raro, pero brillante. Había escuchado rumores sobre su fascinación por la Deep Web, y aunque nunca lo mencioné, sentía curiosidad por saber qué había encontrado. La última línea de su mensaje fue lo que realmente me inquietó. Si no me ayudas, ellos vendrán por ti también. Decidí reunirme con él en un café del centro. Ricardo llegó con aspecto desaliñado, ojeras profundas y un nerviosismo que nunca le había visto. Tras los saludos incómodos, fue directo al grano. «Necesito que veas algo», dijo mientras abría su mochila y sacaba una laptop vieja. «Pero te advierto, no es para los débiles de corazón». Ricardo conectó un disco duro externo y abrió una carpeta llena de videos. Seleccionó uno titulado Inicio y le dio play. El video mostraba una conversación en un foro de la Deep Web,
donde los usuarios discutían sobre algo llamado la cadena del silencio. Era un supuesto juego donde los participantes debían realizar tareas cada vez más siniestras, todo documentado en video para no romper la cadena. La primera tarea es sencilla, explicó Ricardo. Entrar a un edificio abandonado a medianoche y grabar lo que veas. Pero cada tarea se vuelve más y más perturbadora. Si no cumples, ellos vienen por ti. El video cambió a un hombre entrando en un hospital abandonado. Todo parecía tranquilo hasta que llegó al sótano. La cámara capturó sombras moviéndose, susurros ininteligibles y finalmente un grito desgarrador. El video se cortó abruptamente. Ricardo me mostró varios videos más, cada uno más inquietante que el anterior. Las tareas incluían rituales oscuros, invasiones a propiedades ajenas y finalmente actos de violencia. El último video mostraba a un hombre atado a una silla, suplicando por su vida mientras una figura enmascarada se acercaba lentamente con un cuchillo. «Esa es la última tarea», dijo Ricardo con la voz temblorosa. «Matar o ser matado. Y no estoy dispuesto a hacerlo». Traté de convencerlo de ir a la policía, pero Ricardo estaba convencido de que no serviría de nada. Según él, la organización detrás de la cadena del silencio era poderosa y tenía ojos en todas partes. Antes de que pudiera seguir insistiendo, Ricardo se levantó bruscamente. «Ya he dicho demasiado. Si quieres ayudarme, debes seguir las instrucciones que te enviaré. Si no...» Hizo una pausa, mirando alrededor paranoicamente. «Si no, ellos vendrán por ti también». Esa noche recibí un correo de Ricardo con un enlace y la primera tarea. Me debatí entre ignorarlo y ayudar a mi amigo. Decidí seguir adelante, aunque solo fuera para entender mejor la situación y tal vez encontrar una salida para ambos. La primera tarea me llevó a una fábrica abandonada en las afueras de la ciudad. Armado con una linterna y mi teléfono para grabar, entré a la medianoche. La atmósfera era opresiva, llena de ruidos extraños y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Grabé todo, sintiendo que algo me observaba desde la oscuridad. Al revisar el video en casa, noté figuras apenas visibles en los rincones, observándome. Las tareas se volvieron progresivamente más perturbadoras. Una noche, me hicieron romper a una casa abandonada y colocar velas en un pentagrama dibujado en el suelo. Otra tarea me llevó a un bosque, donde encontré una caja enterrada con fotos de personas desaparecidas. Mi paranoia crecía con cada tarea. Sentía que me observaban constantemente y los sueños se llenaron de figuras encapuchadas y susurros amenazantes. Finalmente, recibí la última tarea. Debía matar a alguien. El video adjunto mostraba a Ricardo atado y amordazado en una habitación oscura. La desesperación me invadió. No podía hacerlo. No podía matar a mi amigo, ni a nadie. Decidí enfrentarme a la organización y desmantelar esta cadena de terror. Usé mis habilidades de forense digital para rastrear las comunicaciones y ubicaciones de los participantes en el foro. Con suficiente información reunida, acudí a la policía presentando las pruebas. Los agentes, inicialmente escépticos, comenzaron a investigar. Ricardo fue rescatado y varias personas detrás de la cadena del silencio fueron arrestadas. Sin embargo, no todos los culpables fueron capturados. Algunas figuras clave desaparecieron sin dejar rastro. Aunque Ricardo y yo estamos a salvo, seguimos sintiendo la presencia de aquellos que escaparon. Sabemos que esta historia no ha terminado. Vivimos con la certeza de que alguien, en algún lugar, sigue vigilándonos
esperando el momento oportuno para restablecer la cadena del silencio. Y cada noche al apagar las luces, me pregunto si algún día esa puerta se abrirá y ellos vendrán por nosotros. El contrato del miedo. Siempre he sido un fanático de la tecnología. Me encanta desentrañar misterios ocultos en el código y descifrar sistemas complejos. Así fue como terminé trabajando como analista de seguridad informática para una gran empresa. Pero mi fascinación por la informática también me llevó a explorar los rincones más oscuros de la Deep Web, donde descubrí algo que jamás debí encontrar. Una noche, mientras navegaba por foros en la Deep Web, encontré un hilo que hablaba de el contrato del miedo. Los usuarios advertían sobre un sitio que ofrecía cumplir cualquier deseo a cambio de algo más valioso que el dinero: tu alma. Intrigado y sin creer realmente en lo sobrenatural, decidí seguir el enlace proporcionado. El sitio era minimalista, con un fondo negro y letras rojas que decían: escribe tu deseo. Debajo había un campo de texto. Sin pensarlo demasiado escribí: quiero ser millonario, y presioné Enter. La pantalla parpadeó y apareció un nuevo mensaje: el contrato ha sido sellado. Nos veremos pronto. Apagué la computadora sintiéndome estúpido por haber perdido el tiempo en algo tan ridículo. Pero las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Al día siguiente, recibí una llamada de un inversor interesado en una idea que había presentado meses atrás y que había sido rechazada por todos. En menos de una semana, conseguí un contrato millonario. Mi vida cambió de la noche a la mañana. Pero la felicidad fue efímera. Poco después comencé a notar cosas extrañas. Sentía que alguien me observaba constantemente. Mi casa, que antes era un refugio de paz, se volvió opresiva. Las luces parpadeaban sin razón. Los aparatos electrónicos fallaban y los espejos reflejaban sombras que no deberían estar allí. Una noche, mientras trabajaba tarde, la pantalla de mi computadora se puso en negro y luego mostró un mensaje: el contrato debe ser cumplido. Prepara tu alma. Intenté cerrar la ventana, pero no respondía. Apagué la computadora y me fui a la cama, pero no pude dormir. Los susurros en la oscuridad me mantenían despierto. Palabras ininteligibles que parecían provenir de las paredes mismas. Al día siguiente, busqué en foros cualquier información sobre cómo anular el contrato. Encontré a otros que habían hecho deseos similares. Sus historias eran aterradoras: desapariciones, muertes inexplicables y seres que los acosaban hasta volverlos locos. Sin embargo, uno de los usuarios, bajo el seudónimo Liberatus, aseguraba haber encontrado una forma de romper el contrato. Contacté con Liberatus y me respondió casi de inmediato. Me dio instrucciones detalladas para un ritual que debía realizar a medianoche. Necesitaba velas negras, una daga de plata y un espejo antiguo. Desesperado, conseguí todos los elementos y esperé la noche. A medianoche, encendí las velas y me miré en el espejo, recitando las palabras que Liberatus me había dado. Sentí un frío que invadía la habitación, como si la temperatura hubiera descendido bruscamente. De repente, la figura que me miraba desde el espejo no era la mía. Era una versión distorsionada, con ojos oscuros y una sonrisa macabra. Tu alma nos pertenece, dijo la figura con una voz gutural. Con la daga en mano, seguí las instrucciones y dibujé un símbolo en el aire frente al espejo. La figura se retorció y un grito ensordecedor llenó la habitación. Las velas se apagaron y el espejo se hizo añicos.
Caí al suelo, exhausto y temblando. Cuando me desperté, el sol ya había salido. La habitación estaba en completo desorden, pero la sensación de ser observado había desaparecido. Revisé los foros y encontré un último mensaje de Liberatus. Si estás leyendo esto, has sobrevivido. Recuerda, la curiosidad puede ser tu peor enemigo. Desde ese día, he evitado cualquier contacto con la Deep Web. Aunque mi vida ha vuelto a la normalidad, no puedo evitar sentir un escalofrío cada vez que paso por un espejo o escucho un susurro en la oscuridad. Sé que jugué con fuerzas que no comprendo y que el precio de mi curiosidad fue más alto de lo que jamás imaginé. Ahora, cada vez que alguien menciona deseos o contratos en línea, les advierto de los peligros que acechan en los rincones oscuros de la Deep Web. Porque a veces, lo que deseamos puede convertirse en nuestra peor pesadilla. Los observadores. No soy alguien que se asusta fácilmente. Mi trabajo como periodista de investigación me ha llevado a lugares oscuros y me ha enfrentado a situaciones peligrosas, pero nada me había preparado para lo que encontré en la Deep Web. Todo comenzó cuando recibí un mensaje anónimo con un enlace y una simple advertencia. Descubre la verdad, pero prepárate para las consecuencias. Intrigado, seguí el enlace utilizando Tor, el navegador que permite acceder a la Deep Web de manera relativamente segura. La página que se abrió era extraña, con un diseño rudimentario y un título inquietante: Los observadores. El sitio contenía solo un video y un foro lleno de mensajes de personas hablando de encuentros terroríficos con entidades invisibles que los observaban y en algunos casos controlaban sus vidas. Decidí ver el video. El video comenzaba con imágenes de cámaras de seguridad de una casa común. Al principio no había nada fuera de lo normal, solo una familia viviendo su vida cotidiana. Pero entonces, a las 3:00 am, la cámara del salón captó algo perturbador. Una figura oscura, apenas visible, se movía lentamente por la habitación, observando a la familia dormida. Las horas de grabación mostraban que la figura aparecía todas las noches a la misma hora. El video cambió a otro lugar, otra casa, con la misma figura repitiendo el mismo comportamiento. Luego, más casas, más familias, todas vigiladas por esta entidad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Era esto real o algún tipo de broma macabra? Empecé a investigar. Contacté con algunas personas que habían comentado en el foro, pero la mayoría de los correos rebotaron. Los pocos que respondieron estaban demasiado asustados para hablar. Sin embargo, uno de ellos, bajo el alias Shadowseeker, aceptó hablar conmigo. Nos encontramos en un café oscuro y tranquilo. Shadowseeker resultó ser una mujer joven con ojeras profundas y una mirada paranoica. «No sabes en lo que te has metido», dijo mirándome fijamente. «Los observadores son reales. No son fantasmas ni demonios. Son algo peor, algo más antiguo. Vigilan a la humanidad desde las sombras». Le pregunté cómo sabía tanto sobre ellos. Me contó que había descubierto su existencia por accidente, mientras investigaba desapariciones inexplicables en su ciudad natal. Desde entonces, había sido perseguida por estas entidades. Mostró cicatrices en sus brazos, marcas dejadas por encuentros que describió como ataques de los observadores. Tienen la capacidad de influir en tu mente, de hacerte ver cosas, de controlarte, dijo bajando la voz. Una vez que te fijas en ellos, nunca te dejan en paz. Salí de la reunión más intrigado que nunca.
Decidí investigar por mi cuenta. Instalé cámaras de seguridad en mi apartamento, buscando cualquier señal de actividad inusual. Durante las primeras noches no pasó nada. Pero en la cuarta noche, a las 3:00 am, mi cámara captó algo. Una sombra se movía en mi salón, tal como en los videos que había visto. Mi corazón se aceleró. Revisé la grabación una y otra vez. La figura era apenas visible, pero estaba ahí, observándome. Sentí una presencia en la habitación, como si alguien estuviera de pie detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a infiltrarse en mi mente. Decidí buscar ayuda profesional. Contacté con un investigador paranormal recomendado por Shadow Seeker. El hombre, de nombre Ernesto, era escéptico, pero accedió a venir a mi apartamento con su equipo. La noche que Ernesto llegó, instaló cámaras y sensores en todas las habitaciones. A las 3:00 am, todos los dispositivos se activaron. Las cámaras captaron la misma figura oscura, y los sensores de movimiento detectaron presencia en toda la casa. Ernesto estaba pálido, pero mantuvo la calma. Nunca había visto algo así, admitió. Esto es más allá de lo que entendemos. Me explicó que las entidades parecían ser conscientes de nuestra vigilancia y estaban jugando con nosotros. Decidimos realizar un experimento, tratando de comunicar con ellos mediante preguntas escritas y grabaciones de audio. Lo que captamos fue aterrador. Susurros incomprensibles y una voz que repetía mi nombre una y otra vez. Esa noche, los sueños fueron insoportables. Soñé con sombras que me rodeaban, susurrando secretos oscuros, diciéndome que nunca me dejarían en paz. Al despertar encontré marcas en mi cuerpo, similares a las que Shadow Seeker me había mostrado. Ernesto sugirió que abandonara el apartamento y quemara todos los dispositivos que había usado para captarlos. Hice caso. Me mudé a otra ciudad y destruí todas las grabaciones. Pero el miedo persiste. Cada noche a las 3:00 am me despierto con la sensación de ser observado. En los espejos a veces creo ver sombras moviéndose detrás de mí. Sé que los observadores siguen ahí, en las sombras, vigilándome. Y lo peor es que no sé cómo detenerlos. Esta es mi advertencia. No busques lo que no entiendes. Hay secretos en la Deep Web que no deben ser revelados, porque una vez que ves a los observadores, ellos también te ven a ti, y no hay forma de escapar de su mirada. Los susurros de la oscuridad. Soy programador de sistemas y, como muchos en mi campo, he explorado la Deep Web en busca de conocimientos ocultos y herramientas avanzadas. Siempre había sido cuidadoso, manteniéndome alejado de los rincones más oscuros, hasta que una noche la curiosidad me llevó demasiado lejos. Estaba navegando por foros clandestinos cuando encontré un hilo titulado Los susurros de la oscuridad. La descripción hablaba de un archivo de audio que contenía voces de otro mundo. Según los comentarios, aquellos que lo escuchaban comenzaban a experimentar fenómenos inexplicables. No pude resistir la tentación y descargué el archivo. El archivo era simplemente un .mp3 llamado whispers.mp3. Me aseguré de que mi antivirus y firewall estuvieran activos antes de abrirlo. Al darle play, todo lo que escuché al principio fue estática, pero pronto emergieron susurros apenas audibles que parecían hablar en un idioma antiguo y desconocido. La voz principal, grave y autoritaria, me erizó la piel. Apagué el audio después de unos minutos, sintiendo una incomodidad inexplicable.
Pero mi curiosidad me llevó a investigar más. En el foro, usuarios mencionaban que las voces en el audio pertenecían a entidades que habitaban entre los mundos. Algunos aseguraban que habían visto sombras moverse en sus casas. Otros escuchaban susurros incluso cuando el audio no estaba reproduciéndose. Esa noche me acosté sintiendo una opresión en el pecho. Me costó dormir y cuando finalmente lo logré, tuve sueños perturbadores. Soñé con un pasillo oscuro, susurros que me guiaban hacia una puerta al final. Al abrirla, me encontré en un espacio vacío, con sombras que se retorcían en los bordes de mi visión. Me desperté empapado en sudor, sintiendo que algo me observaba. Los días siguientes, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Mientras trabajaba, sentía que alguien me observaba desde los rincones de la habitación. Mis dispositivos electrónicos fallaban constantemente, y los susurros del audio parecían resonar en mi cabeza, incluso cuando no estaba escuchando el archivo. Una noche, mientras revisaba correos en la sala de mi casa, las luces comenzaron a parpadear. La temperatura descendió bruscamente y los susurros se hicieron más fuertes, como si provinieran de todas partes. Me levanté buscando la fuente del sonido, pero no encontré nada. Entonces, vi una sombra oscura moverse rápidamente por el pasillo. Armado con una linterna y mi teléfono, me dirigí hacia el pasillo. Los susurros se intensificaron, llenando mis oídos con palabras que no podía entender. La linterna parpadeó y se apagó, dejándome en completa oscuridad. En ese momento, sentí una presencia detrás de mí, un aliento frío en mi cuello. Giré bruscamente, pero no había nadie. Me refugié en mi habitación, cerrando la puerta con llave. Los susurros seguían. Sus voces parecían formar palabras en mi mente, palabras como ven y únete. Me cubrí los oídos, pero no sirvió de nada. La sensación de ser observado era abrumadora. Decidí contactar a alguien que pudiera ayudarme. Recordé a un viejo amigo, Gabriel, que trabajaba como investigador paranormal. Le conté todo lo que había sucedido y aceptó venir a mi casa esa misma noche. Llegó con un equipo de grabación y herramientas para detectar actividad paranormal. Gabriel instaló cámaras en toda la casa y comenzó a hacer preguntas al aire, tratando de captar cualquier respuesta. Al revisar las grabaciones, encontramos algo inquietante. En la estática de las grabaciones de audio, se escuchaban claramente los susurros, respondiendo a las preguntas de Gabriel con palabras incompletas y ruidos guturales. «Esto no es algo común», dijo Gabriel con seriedad. «Estas entidades parecen estar tratando de comunicarse contigo por alguna razón». Decidimos realizar una sesión de espiritismo para intentar contactar directamente con las entidades. A medianoche nos sentamos en un círculo, rodeados de velas y con una grabadora en el centro. Gabriel comenzó a hacer preguntas, pidiéndoles que se manifestaran. El aire se volvió helado, y las llamas de las velas se alzaron como si fueran atrapadas por un viento invisible. Los susurros llenaron la habitación, esta vez más claros y definidos. Una voz grave y autoritaria se destacó. «Has abierto la puerta. Ahora debes cerrar el ciclo». Gabriel me miró con preocupación. Me explicó que debía realizar un ritual para cerrar el portal que había abierto al escuchar el archivo de audio. Me dio instrucciones precisas. Necesitaba sal, velas negras y un objeto personal que representara mi vínculo con el mundo real. Esa noche, seguí las instrucciones al pie de la letra. Dibujé un círculo de sal en el suelo. Coloqué las velas negras alrededor
y me senté en el centro con mi objeto personal, una foto de mi familia. Gabriel recitó un cántico mientras yo sostenía la foto con fuerza. Los susurros se intensificaron y las sombras en la habitación comenzaron a moverse, convergiendo hacia mí. Sentí una presión abrumadora en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia las sombras. Con todas mis fuerzas, me concentré en la foto, en los recuerdos de mi familia y en mi deseo de romper el vínculo con las entidades. Finalmente, las sombras se detuvieron y los susurros cesaron abruptamente. Las velas se apagaron y el aire volvió a la normalidad. Gabriel me ayudó a levantarme y juntos limpiamos los restos del ritual. Desde esa noche, los susurros desaparecieron y la sensación de ser observado se desvaneció. Sin embargo, cada vez que paso por mi estudio y veo la computadora, recuerdo la advertencia de Gabriel. La Deep Web está llena de puertas que no deben ser abiertas. La curiosidad es peligrosa y hay secretos que pueden costarte tu alma. Decidí dejar de explorar la Deep Web. Ahora vivo con una cautela renovada, sabiendo que hay cosas en este mundo y en otros que están mejor dejadas en la oscuridad. Y aunque los susurros han cesado, todavía sueño con aquel pasillo oscuro y la puerta al final, preguntándome si algún día se volverá a abrir. El juego del sin nombre. Me llamo Javier y, como programador, siempre he tenido una curiosidad insaciable por las profundidades de Internet. Había escuchado historias sobre la Deep Web, pero las había tomado con un grano de sal, hasta que un amigo, Miguel, me habló de un juego misterioso conocido como el juego del sin nombre. Miguel y yo nos conocimos en la universidad. Compartíamos la fascinación por la tecnología y las historias de terror. Una noche, mientras bebíamos cervezas en su apartamento, Miguel mencionó el juego. Dicen que es una experiencia inmersiva y aterradora, me dijo con los ojos brillando de emoción y miedo. Nadie sabe quién lo creó, pero los que lo juegan afirman que es mucho más que un simple juego. Me intrigó lo suficiente como para querer probarlo. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Esa noche Miguel me envió un enlace y una advertencia. Una vez que empieces, no podrás detenerte. Debes terminarlo o sufrirás las consecuencias. El enlace me llevó a un sitio de aspecto básico, con un botón de descarga. El archivo era un ejecutable llamado sinnombre.exe. Lo descargué y lo instalé en una máquina virtual para mayor seguridad. Al abrirlo, una pantalla negra apareció con un texto blanco. Bienvenido al juego del sin nombre. ¿Estás listo para jugar? Sin pensarlo 2 veces, presioné sí. La pantalla se volvió completamente negra durante unos segundos. Luego surgió un mensaje. Tu primer desafío es encontrar la llave. ¿Te estamos observando? La cámara de mi computadora se encendió automáticamente, mostrando mi imagen en una pequeña ventana en la esquina de la pantalla. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero continué. La pantalla mostraba una habitación en 3D, muy similar a la mía. En el juego, busqué la llave, encontrándola debajo de un cojín. Al recogerla, la pantalla cambió y un nuevo mensaje apareció. Buen trabajo. Ahora enfrenta tus miedos. La pantalla se volvió roja y una imagen de una figura oscura con ojos brillantes apareció por un instante, acompañada de un grito desgarrador. Me sobresalté y cerré el juego. Mi corazón latía rápidamente y me sentí estúpido por haberme dejado asustar por un simple programa. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con la figura oscura, sus ojos brillantes observándome desde las sombras. Al día siguiente, cuando volví a casa del trabajo,
encontré una nota en mi puerta. No puedes detenerte, debes continuar. Decidí volver a abrir el juego. La pantalla me dio la bienvenida de nuevo, pero esta vez el mensaje era diferente. Sabemos quién eres, Javier. No puedes escapar. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. ¿Cómo sabía mi nombre? El juego continuó con desafíos más perturbadores, cada uno diseñado para explorar mis miedos más profundos. Recibí mensajes personales, detalles sobre mi vida que solo alguien cercano podría conocer. Me di cuenta de que alguien o algo me estaba vigilando. Una noche mientras jugaba, las luces de mi apartamento comenzaron a parpadear. La pantalla mostró un mensaje: mira detrás de ti. Con el corazón en la garganta, giré lentamente la cabeza y vi una figura oscura en el pasillo. Mi grito resonó en el silencio cuando la figura se desvaneció. Desesperado, llamé a Miguel. Me dijo que había pasado por lo mismo, pero que había logrado completar el juego, y ahora todo había vuelto a la normalidad para él. Me animó a seguir adelante y terminarlo. El juego me llevó a mi desafío final. Tu último temor. Debes enfrentarlo o sucumbirás a la oscuridad. La pantalla mostró una imagen de mi familia, atada y amordazada, con la figura oscura detrás de ellos. El mensaje era claro. Si no terminaba el juego, mi familia sufriría. Con lágrimas en los ojos y temblando, seguí las instrucciones del juego. Me llevó a una serie de tareas cada vez más intensas, hasta que finalmente, después de horas de terror, un mensaje apareció. Has ganado. El juego ha terminado. Ahora estás libre. Apagué la computadora sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Sin embargo, los efectos del juego no desaparecieron por completo. Aunque las visiones y los susurros cesaron, el miedo persistía. Me mudé a otra ciudad, intentando dejar atrás la experiencia. Meses después, recibí un correo electrónico sin remitente. Solo contenía un enlace y un mensaje. El juego nunca termina. Al abrir el enlace, me encontré de nuevo con la pantalla negra y el texto blanco. Bienvenido de nuevo al juego del sin nombre. ¿Estás listo para jugar? Desde entonces, vivo con el temor constante de que el juego regrese. Cada vez que enciendo mi computadora, temo ver esa pantalla negra. He aprendido que algunos misterios en la Deep Web no deben ser explorados, porque una vez que abres la puerta, nunca puedes cerrarla por completo. Esta es mi advertencia. Si encuentras el juego del sin nombre, aléjate. No importa cuán valiente o curioso seas, algunas experiencias no valen la pena, porque en el fondo de la Deep Web hay fuerzas que te observan, esperando el momento perfecto para jugar contigo. El libro de las sombras. Mi nombre es Laura, y como investigadora paranormal, he explorado algunos de los rincones más oscuros de la Deep Web en busca de casos que desafíen la explicación científica. Pero lo que encontré una noche cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar los límites de la realidad. Una tarde lluviosa, mientras navegaba por foros de discusión ocultistas, encontré un enlace que llamó mi atención. El libro de las sombras, no apto para los débiles de corazón. El hilo estaba lleno de advertencias y relatos de experiencias terroríficas. Los usuarios afirmaban que el libro contenía conocimientos prohibidos y rituales que podían invocar a entidades de otros planos. Mi curiosidad profesional me llevó a seguir el enlace. El sitio web era primitivo, con un fondo negro y letras rojas que destellaban. Para leer este libro,
acepta los riesgos. Hice clic en aceptar y el archivo comenzó a descargarse. El archivo, un PDF titulado El libro de las sombras.pdf, estaba lleno de textos arcanos, símbolos y diagramas. Aunque la mayoría de los textos estaban en un lenguaje antiguo que no reconocí, algunas partes estaban traducidas al español. Esa noche me sumergí en la lectura. El libro prometía revelar los secretos del universo y cómo comunicarse con entidades del más allá. Decidí intentar uno de los rituales más simples, que supuestamente permitía ver a los guardianes de las sombras, entidades que vigilaban el umbral entre nuestro mundo y el otro. Los ingredientes eran fáciles de conseguir: velas negras, un espejo, sal y una gota de mi propia sangre. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, dibujé un círculo de sal en el suelo. Coloqué el espejo en el centro y encendí las velas. Al cortarme el dedo y dejar caer una gota de sangre sobre el espejo, recité las palabras del libro. Al principio no pasó nada. El silencio era absoluto. Solo el suave parpadeo de las velas llenaba la habitación. Pero entonces, el espejo comenzó a oscurecerse. Una figura sombría empezó a formarse en su superficie, emergiendo como una silueta oscura con ojos rojos brillantes. Mi corazón se aceleró. La figura parecía mirarme, no a través del espejo, sino directamente a mí. Las velas parpadearon violentamente y las sombras en la habitación comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. La figura en el espejo habló con una voz gutural que resonó en toda la habitación. «Has cruzado el umbral. Ahora nos perteneces». El miedo me paralizó, pero logré romper el círculo de sal, esperando que esto terminara el ritual. La figura desapareció y las velas se apagaron. Me quedé en la oscuridad, temblando, tratando de convencerme de que todo había sido una alucinación. Esa noche, los sueños fueron inquietantes. Soñé con corredores oscuros, puertas que se abrían a abismos sin fin, y las mismas figuras sombrías, siempre observándome. Al despertar encontré marcas en mi cuerpo, como arañazos, y el espejo donde había realizado el ritual estaba agrietado. Los días siguientes, los fenómenos extraños se intensificaron. Objetos se movían solos, luces parpadeaban, y escuchaba susurros que parecían provenir de todas partes. Las sombras en mi apartamento parecían cobrar vida, y cada vez que me miraba en un espejo, veía las figuras oscuras detrás de mí. Desesperada, contacté a un antiguo colega, Manuel, que había trabajado conmigo en varios casos paranormales. Le conté lo que había sucedido y aceptó venir a ayudarme. Manuel era escéptico, pero respetaba mi juicio, y trajo consigo varios equipos de detección y protección. Al llegar, Manuel hizo una evaluación inicial y confirmó que había una fuerte presencia en mi apartamento. Decidimos intentar un ritual de purificación para cerrar el portal que había abierto. Siguiendo sus instrucciones, rodeamos el apartamento con un nuevo círculo de sal, encendimos velas purificadoras y recitamos cánticos protectores. Durante el ritual, las sombras comenzaron a retorcerse y las susurraciones se volvieron gritos. Manuel insistió en que no perdiéramos la concentración. Finalmente, la habitación se llenó de una luz cegadora y un grito final resonó antes de que todo quedara en silencio. El ambiente se sintió más ligero y las sombras volvieron a su estado inerte. Manuel me dijo que el ritual había sido exitoso, pero que debía estar en guardia. Las entidades no desaparecen fácilmente y siempre hay un riesgo de que intenten regresar. Desde entonces, he sentido su presencia acechando en los bordes de mi visión.
Evito espejos y mantengo las luces encendidas por la noche. Aunque Manuel me asegura que el portal está cerrado, no puedo sacudirme la sensación de que los guardianes de las sombras siguen vigilándome, esperando una oportunidad para reclamar lo que consideran suyo. Esta experiencia me ha enseñado una lección valiosa. Hay conocimientos en la Deep Web que están mejor sin descubrir. Los riesgos superan con creces cualquier recompensa. Aconsejo a cualquiera que se sienta tentado a explorar estos misterios que lo piensen 2 veces, porque una vez que abres la puerta a las sombras, no hay garantía de que puedas cerrarla de nuevo. El culto del silencio. Soy Samuel, un investigador privado con una especialización en casos no convencionales. Durante años he trabajado en la sombra, resolviendo misterios que otros no se atrevían a tocar. Pero el caso que encontré en la Deep Web me hizo cuestionar todo lo que creía saber. Una noche, mientras investigaba la desaparición de un adolescente que había estado navegando en la Deep Web, me topé con un enlace peculiar. El enlace conducía a un sitio llamado El Culto del Silencio. La página estaba casi vacía. Solo contenía una advertencia. Una vez que entres, no hay vuelta atrás. Bajo la advertencia, había un solo botón: unirse. Sabía que era arriesgado, pero la curiosidad y el deseo de encontrar al adolescente me llevaron a hacer clic. Después de todo, ya había manejado varios casos peligrosos. Al unirme, fui redirigido a un foro cerrado, donde los miembros discutían rituales extraños y compartían imágenes perturbadoras. Una sección destacaba entre todas: las pruebas del silencio. Las pruebas del silencio consistían en una serie de desafíos que los miembros debían completar para avanzar en el culto. Cada prueba se volvía más oscura y peligrosa que la anterior. El primer desafío era sencillo: quedarse en completo silencio durante 1 hora mientras se grababa un video. Acepté el desafío y grabé el video. Durante la hora de silencio, noté algo extraño. Mi casa, normalmente llena de los ruidos cotidianos de la ciudad, estaba en completo silencio. Al revisar el video vi sombras moviéndose detrás de mí, pero no había sentido ni escuchado nada mientras grababa. Subí el video al foro y recibí un nuevo mensaje: bienvenido al segundo nivel. El segundo desafío requería ir a un lugar específico en la ciudad a medianoche. La dirección me llevó a una antigua fábrica abandonada. La estructura en ruinas estaba envuelta en oscuridad, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Al entrar, encontré un símbolo pintado en el suelo, el mismo que había visto en el foro. Mientras estaba allí, mi teléfono vibró. Un nuevo mensaje del culto: recita las palabras y acepta la oscuridad. Las palabras, escritas en un idioma que no reconocí, se sentían pesadas en mi lengua mientras las pronunciaba. De repente, las sombras en la fábrica comenzaron a moverse, formando figuras humanoides que se acercaban lentamente. El miedo se apoderó de mí, pero sabía que no podía retroceder. Terminé de recitar las palabras y las figuras se detuvieron. Una de ellas, más alta que el resto, extendió una mano y me entregó un pequeño objeto envuelto en tela negra. Al abrirlo, encontré un colgante con el símbolo del culto. Regresé a casa sintiendo que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Esa noche, los sueños fueron oscuros y llenos de susurros. Al despertar encontré un nuevo mensaje en mi teléfono: el tercer desafío te espera.
Sé valiente. El tercer desafío me llevó a una casa en las afueras de la ciudad. Al llegar, la puerta estaba entreabierta. Entré con cautela, encontrando la casa desordenada y cubierta de polvo. En la sala, un televisor encendido mostraba estática. Un mensaje apareció en la pantalla. Encuentra la verdad o sufre las consecuencias. Busqué en toda la casa, encontrando finalmente un sótano oculto. Bajé las escaleras, encontrándome en una sala iluminada solo por velas. En el centro, una figura encapuchada estaba atada a una silla, su rostro oculto en las sombras. La figura levantó la cabeza y susurró: «Ayúdame». Desaté a la figura, y al hacerlo, la capucha cayó revelando al adolescente desaparecido. Estaba pálido y débil, pero agradecido. Al ayudarlo a levantarse, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Las sombras en la sala comenzaron a moverse, tomando formas humanas. Una de ellas, la más grande, habló con una voz profunda y resonante. «Has roto las reglas. Ahora enfrentarás las consecuencias». El adolescente y yo corrimos hacia la salida, pero las sombras nos siguieron. Sentí una fuerza fría tirando de mí, pero logré escapar con él. Al llegar a la superficie, la casa comenzó a colapsar, como si algo dentro estuviera tratando de atraparnos. Esa noche llevé al adolescente a un hospital y alerté a las autoridades. Sin embargo, cuando regresé a casa, encontré un último mensaje en mi teléfono. «Has desafiado al culto del silencio. Nos veremos pronto». Desde entonces, vivo con la constante sensación de ser vigilado. Los espejos en mi casa reflejan sombras que no deberían estar allí, y en los momentos más tranquilos, escucho susurros que me llaman por mi nombre. Sé que el culto del silencio no ha terminado conmigo, y que tarde o temprano tendré que enfrentar las consecuencias de mis acciones. Esta experiencia me ha enseñado que algunos misterios no deben ser investigados. La Deep Web está llena de secretos oscuros y peligrosos, y hay fuerzas que no deberían ser desafiadas. Para aquellos que escuchen esto, les advierto: si alguna vez se encuentran con el culto del silencio, den un paso atrás. No todos los secretos merecen ser descubiertos, y algunas puertas están mejor cerradas. El espejo de las almas perdidas. Me llamo Carla y soy fotógrafa. Mi pasión por capturar momentos únicos me llevó a explorar la Deep Web en busca de temas oscuros y misteriosos para mi próximo proyecto. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. Una noche, mientras navegaba por foros oscuros y sitios web de difícil acceso, me topé con un enlace intrigante titulado «El espejo de las almas perdidas». El sitio web estaba lleno de imágenes borrosas y testimonios escalofriantes de usuarios que habían experimentado lo imposible al interactuar con un antiguo espejo. Intrigada por las historias, decidí investigar más a fondo. El sitio exigía una membresía especial para acceder al espejo y advertía sobre los peligros de mirar demasiado tiempo en él. Acepté los términos y fui redirigida a una sala de chat privada con otros usuarios curiosos y temerosos. Los relatos variaban desde encuentros con sombras que acechaban detrás del reflejo hasta voces susurrantes que surgían de la nada. Algunos incluso afirmaban haber visto reflejadas en el espejo escenas de sus peores pesadillas convertidas en realidad. Decidida a explorar más a fondo, localicé un tutorial detallado sobre cómo contactar al dueño del espejo y negociar una sesión fotográfica con él. El procedimiento requería paciencia y habilidades para tratar con entidades inquietantes
que podrían manifestarse durante la sesión. Decidida a explorar más a fondo, localicé un tutorial detallado sobre cómo contactar al dueño del espejo y negociar una sesión fotográfica con él. El procedimiento requería paciencia y habilidades para tratar con entidades inquietantes que podrían manifestarse durante la sesión. Después de varios días de preparación y comunicación a través de mensajes cifrados, finalmente acordé encontrarme con el propietario del espejo en un lugar secreto y seguro. Era una pequeña habitación en un edificio abandonado en las afueras de la ciudad. Un entorno que parecía perfecto para desafiar los límites de lo sobrenatural. Al entrar en la habitación, me encontré con un hombre mayor, vestido con túnicas negras y un rostro serio pero sereno. Él se presentó como Mateo y explicó que era el guardián del espejo, un artefacto antiguo con poderes más allá de la comprensión humana. A pesar de su apariencia tranquila, pude sentir una presencia inquietante que parecía emanar del espejo detrás de él. Mateo me condujo hacia el espejo, que estaba cubierto con un paño negro. Con gestos ceremoniales, retiró el paño y reveló el cristal pulido que parecía absorber la luz y reflejar una oscuridad impenetrable. Me indicó que podía comenzar a tomar fotos, pero advirtió que no debía mirar directamente al espejo durante mucho tiempo, ni perderme en su reflejo. Armada con mi cámara y un nerviosismo palpable, comencé a capturar imágenes del espejo desde diferentes ángulos. A medida que la sesión avanzaba, noté cambios sutiles en los reflejos, sombras que parecían moverse por el borde del espejo, rostros que aparecían y desaparecían en un parpadeo, y una sensación de frío intenso que parecía emanar del cristal. En un momento, Mateo me llamó la atención sobre una figura borrosa que comenzaba a tomar forma en el reflejo. Parecía una mujer joven, con ojos vacíos y una sonrisa perturbadora. A medida que me acercaba para capturar su imagen, sentí una extraña atracción hacia ella, como si estuviera hipnotizada por su presencia en el espejo. Sin darme cuenta, me encontré mirando directamente a los ojos vacíos de la figura. Una sensación de pánico y fascinación se apoderó de mí, mientras la figura parecía extender una mano hacia mí desde el reflejo. La habitación parecía desvanecerse a mi alrededor, sumergiéndome en una oscuridad abrumadora y llena de susurros indescifrables. En un momento de claridad, escuché la voz de Mateo llamándome desde lejos. Me sacudió suavemente y me llevó fuera de la habitación, cerrando el espejo de nuevo bajo el paño negro. Estaba temblando y sudando, apenas capaz de articular lo que había experimentado. Mateo me miró con seriedad y me dijo que había sido imprudente al dejar que mi curiosidad me dominara. Explicó que el espejo era una puerta hacia dimensiones desconocidas y que cada vez que alguien lo miraba demasiado tiempo, corría el riesgo de perderse para siempre en su reflejo. Desde esa experiencia, he tenido pesadillas recurrentes y siento una atracción inexplicable hacia el espejo, como si una parte de mí aún estuviera atrapada en su oscura profundidad. Mateo me advirtió que el espejo había marcado mi alma y que debía ser cautelosa en el futuro. Esta historia me ha enseñado que en la búsqueda de lo desconocido, a menudo encontramos más de lo que esperamos. La Deep Web es un lugar de misterios y peligros ocultos, donde cada clic puede llevarnos más cerca de la oscuridad. Para aquellos que se aventuran en sus profundidades, les aconsejo que tengan cuidado con lo que buscan, porque a veces lo que encuentran puede cambiar sus vidas para siempre. La Deep Web, la subasta de lo inimaginable. Mi nombre es Sofía,
una estudiante de arte que se aventuró en los oscuros recovecos de la Deep Web en busca de inspiración para una serie de pinturas surrealistas. Lo que encontré superó mis expectativas y me llevó a descubrir un mundo de horrores ocultos y secretos inquietantes. Una noche, mientras exploraba foros poco conocidos, me topé con un enlace intrigante etiquetado como «La subasta de lo inimaginable». La página estaba llena de imágenes perturbadoras y descripciones crípticas de artefactos y objetos únicos que supuestamente tenían poderes sobrenaturales o históricos significativos. Intrigada por la posibilidad de encontrar piezas únicas para mi serie de arte, decidí indagar más. La subasta requería una membresía especial y una identificación anónima para participar. Después de completar los requisitos necesarios, fui aceptada en la plataforma de subastas y tuve acceso a catálogos detallados de objetos que desafiaban toda lógica y explicación convencional. El primer objeto que llamó mi atención fue un espejo antiguo que supuestamente reflejaba escenas de vidas pasadas de aquellos que se atrevían a mirarlo durante demasiado tiempo. La puja inicial era alta, indicando el valor que se le daba a estos artefactos entre una élite secreta de coleccionistas y estudiosos de lo oculto. Decidida a adquirir el espejo para mi obra de arte, coloqué mi oferta y esperé nerviosa durante los días que duró la subasta. Eventualmente gané la puja y fui contactada por un representante anónimo para coordinar la entrega del objeto. La entrega se realizó en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. El representante, un hombre de aspecto sombrío y vestido de negro, me condujo a través de pasillos polvorientos hasta llegar a una sala iluminada por una única lámpara tenue. Allí, sobre un pedestal de piedra, descansaba el espejo envuelto en un paño oscuro. Con manos temblorosas, retiré el paño y contemplé el reflejo del espejo. La superficie parecía absorber la luz y por un momento pensé ver movimientos sutiles dentro de su profundidad. La sensación de estar frente a algo más que un simple objeto se intensificó y sentí una presencia invisible observándome desde el otro lado. Al regresar a mi estudio con el espejo, comencé a trabajar en mi serie de pinturas inspiradas en las visiones y emociones que me provocaba. Sin embargo, conforme avanzaba con mi obra, empecé a experimentar sucesos extraños y perturbadores. Las sombras en mi estudio parecían moverse por su cuenta, y los sueños se poblaron de figuras indefinidas que susurraban palabras incomprensibles. Una noche, mientras trabajaba frente al espejo, me encontré mirando fijamente mi propio reflejo. Mis ojos se dilataron al ver una figura oscura y distorsionada detrás de mí, moviéndose en un ritmo que no coincidía con mis movimientos. El terror me paralizó mientras la figura parecía extender una mano hacia mí desde el espejo, como si quisiera cruzar la barrera entre el mundo real y el reflejado. Desesperada por romper la conexión con el espejo, busqué métodos para deshacerme de él. Investigando en la Deep Web, encontré un ritual antiguo que supuestamente sellaba los portales y protegía contra las entidades sobrenaturales. Con la ayuda de un guía anónimo, organicé los elementos necesarios y realicé el ritual con la esperanza de liberarme de la influencia del espejo. Desde entonces, he mantenido el espejo sellado en una caja fuerte, oculto de la vista y de mis pensamientos. Aprendí que algunas cosas no deben ser buscadas ni desenterradas, especialmente en los rincones más oscuros y peligrosos de la web. La Deep Web es un lugar donde los límites entre lo real y lo imaginario se desdibujan, y donde las consecuencias de nuestras acciones pueden ser más allá de nuestra comprensión.
Esta experiencia me ha enseñado a respetar los límites del conocimiento y a tener cuidado con lo que persigo en mi búsqueda artística y personal. Las sombras siempre están al acecho en la periferia de nuestra percepción, esperando a aquellos que se aventuran demasiado lejos en su búsqueda de lo desconocido.